Ósmosis. Veamos previamente una serie de conceptos básicos que tienes que conocer antes de entender en qué consiste el proceso de ósmosis. El primer concepto es que en toda disolución distinguimos dos partes, una que es el disolvente y otra que es el soluto. El disolvente es el componente mayoritario y el soluto es el o los componentes que se encuentran en menor cantidad. En este caso vamos a montar una disolución donde el disolvente sea agua y el soluto sea el azúcar. La forma de expresar esta concentración puede ser de diferentes formas. Una puede ser en gramos litro. Por ejemplo, podemos decir que hay 12 gramos de azúcar por cada litro de disolución. Si en vez de tener un litro tenemos 250 centímetros cúbicos, bastará con hacer una regla de 3 para conocer la cantidad de soluto de gramos de azúcar que tenemos en dicha disolución. Otra forma sería expresarlo en moles partido de litro. Por ejemplo, 0,3 molar, lo que me indica que hay 0,3 moles por cada litro de disolución. El siguiente concepto es el de membrana semipermeable. Una membrana semipermeable suele separar dos disoluciones que tienen diferente concentración. En este caso, la disolución de la derecha está más concentrada que la disolución de la izquierda. La membrana semipermeable es aquella que permite el paso de disolvente, pero no de soluto. Los medios acuosos de agua, separados por membranas semipermeables, suelen tener distinta concentración. En este caso, como veis, tenemos un recipiente separado por una membrana semipermeable y distinguimos dos disoluciones. La disolución de la izquierda, llamada A, y la disolución de la derecha, llamada B. La disolución de la izquierda es la hipertónica porque está mucho más concentrada. Fijaros, cada bolita expresaría una molécula de soluto frente a la disolución de la derecha, que sería hipotónica o hipoosmótica, con menor concentración. En el proceso de ósmosis se produce de forma espontánea el paso de disolvente agua desde la zona más diluida hacia la zona más concentrada, es decir, desde la disolución hipotónica hacia la disolución hipertónica. Esto hace que se produzca un aumento de presión sobre la cara de la membrana del comportamiento hipotónico. Esta presión se denomina presión osmótica. ¿Hasta cuándo pasa agua? Hasta que se alcanza un equilibrio, es decir, hasta que ambas disoluciones se vuelven o se hacen isotónicas o isoosmóticas. Por lo tanto, podemos definir la ósmosis como el proceso por el que pasa disolvente, agua, a través de una membrana semipermeable, recordemos que es la que deja pasar disolvente pero no soluto, desde la disolución más diluida, es decir, la hipotónica, a la disolución más concentrada, la hipertónica, hasta que se alcanza el equilibrio o la igualdad de concentraciones, es decir, que ambas disoluciones se hacen isotónicas. Las membranas celulares se comportan como membranas semipermeables. Veamos qué ocurre con una célula animal, por ejemplo, un glóbulo rojo, también llamado eritrocito o hematíe. Recordemos que el eritrocito o hematíe es una célula anuclear, es decir, no tiene núcleo, y casi todo su contenido celular está ocupado por una cromoproteína llamada hemoglobina, que se encarga del transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Tomaremos también como ejemplo una célula vegetal. En una célula vegetal, recordemos que tiene la membrana plasmática, señalada en la imagen, y por fuera de la membrana plasmática nos vamos a encontrar con una rígida pared celular. Además, las células vegetales, a diferencia de las células animales, suelen contener una gran vacuola o numerosas vacuolas. Normalmente es una gran vacuola que desplaza casi todo el contenido celular hacia uno de los extremos. Veamos qué ocurre en cada una de estas células cuando las sometemos a diferente concentración. En el primer caso vamos a introducir el glóbulo rojo en agua salina, es decir, en un medio hipertónico. Si el agua salina es el medio hipertónico, el glóbulo rojo será el medio hipotónico. El glóbulo rojo posee la membrana semipermeable, por lo tanto, ¿de dónde a dónde pasará el agua? Acordaros, el agua siempre pasa desde la zona más diluida, es decir, desde el medio hipotónico, hacia la zona más concentrada, el medio hipertónico. ¿Vale? Entonces, en este caso, pasará el agua desde el glóbulo rojo al medio, es decir, el glóbulo rojo pierde agua. Como consecuencia,
La célula sufre un proceso llamado crenación, disminuye el volumen celular y aumenta la presión osmótica en el interior de la misma. Veamos qué ocurre en una célula vegetal en las mismas condiciones. Metemos la célula vegetal en una solución mucho más concentrada, en agua salina. En este caso ocurre lo mismo. La célula vegetal sería el medio hipotónico y el medio sería el medio hipertónico. Por tanto, pasa agua desde la zona más diluida, desde el medio hipotónico, a la más concentrada, desde la célula vegetal al medio, pierde agua. Como consecuencia, se produce un proceso llamado plasmólisis, es decir, se desprende la membrana plasmática de la pared celular, disminuye el volumen celular y aumenta la presión osmótica en el interior de la misma. Sometamos ahora a la célula animal, el eritrocito, y a la célula vegetal a un medio hipotónico. Los vamos a introducir en agua destilada. En este caso, el glóbulo rojo sería la disolución hipertónica o hiperosmótica, mientras que el medio sería la disolución hipotónica. Por tanto, pasaría agua a través de la membrana semipermeable del glóbulo rojo desde la disolución hipotónica al interior del glóbulo rojo. Como consecuencia de esta entrada de agua, se produciría el estallido de la célula en un proceso conocido como hemólisis. Aumentaría, por tanto, el volumen celular y disminuiría la presión osmótica en el interior de la misma. Lo mismo ocurriría en la célula vegetal, sometiéndola a un medio hipotónico. En este caso, volvemos a lo mismo. La célula vegetal sería el medio hipertónico y el medio sería el hipotónico. Por tanto, pasaría agua al interior de la célula y al pasar agua al interior de la célula, esta sufre un proceso llamado turgencia porque aumenta el volumen celular y disminuye la presión osmótica en el interior de la misma. Aquí tenéis un esquema, resumen, de lo que pasaría en el glóbulo rojo. Seguramente habéis oído alguna vez este villancico. Todos los seres vivos, sean acuáticos o terrestres, están obligados a la osmorregulación o regulación de la presión osmótica. Muchos de ellos han conseguido vivir en medios hiper o hipotónicos mediante mecanismos físicos o químicos que evitan los cambios de presión osmótica en su medio. Por tanto, ¿es verdadero que los peces de los ríos beben? Veámoslo. Los peces de agua dulce viven en medios hipotónicos, absorben gran cantidad de agua. Al absorber tanta agua, tienen que expulsarla. Por ello, eliminan una orina muy diluida. No precisan, por tanto, beber agua. Por tanto, el villancico, pero mira cómo beben los peces en el río, no es verdadero. En cambio, los peces de agua salada viven en medios hipertónicos, pierden agua por ósmosis, por lo que eliminan una orina concentrada y expulsan el exceso de sales por las branquias. Deben beber agua continuamente. ¿Has entendido el proceso de ósmosis? Pues ahora intenta explicar qué tiene que ver con la ósmosis, la leche condensada, que nos recomienden que no aliñemos la ensalada mucho antes de comerla, aliñarla con sal, aceite y vinagre, o en qué consisten, o cuál es el fundamento de meter los garbanzos en remojo, o qué pasa cuando cueces pasta o arroz, que tienen que ver con el proceso de ósmosis.